que dan lugar a orbitales moleculares continuos de gran tamaño, generando nubes electrónicas por encima y debajo del ciclohexano del anillo, que se genera por la superposición de los orbitales sp2 entre ellos. Bien, lo que estoy también olvidando de recordarles es que en la estructura molecular del anillo bencénico, todos los carbonos constituyentes del anillo tienen el mismo tipo de hibridación. La hibridación sp2, ¿verdad? sp2. Entonces, cada carbono tiene 3 orbitales híbridos sp2 que utilizan para la formación de los enlaces sigma. Estos 3 enlaces sigma están formándose con sus orbitales sp2 y un orbital p puro que da lugar a este enlace pi. Ya está. Eso entonces es la estructura molecular, es la fórmula estructural del anillo bencénico. Entonces, como ya les decía, esto en el año de 1865, que Coulé propuso la estructura de resonancia, que es un sistema de enlace entre los átomos de una molécula que, debido a la compleja distribución de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con un enlace simple. El hecho de que los electrones pi de los enlaces pi presentes en el anillo estén en permanente resonancia o en permanente movimiento es la causa por el cual este compuesto benceno y sus derivados presentan una alta estabilidad. Una característica química muy importante del benceno y sus derivados, llamados hidrocarburos aromáticos, es la alta estabilidad, quiere decir baja reactividad, que no concuerda con la presencia de dobles enlaces. Sabemos, ya ustedes saben, que moléculas donde hay dobles enlaces se caracterizan por ser muy reactivos, el caso de los alquenos. Sin embargo, esta molécula que tiene en su estructura muchos dobles enlaces, específicamente 3 dobles enlaces en el caso del benceno, es muy estable. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar el ciclohexeno con bromo, rápidamente va a darnos el dibromo benceno, el 1,2 dibromo benceno. Perdón, el 1,2 dibromo ciclohexano. Pero si hacemos reaccionar el benceno con el bromo, no habrá reacción. Entonces, esto nos está haciendo ver que el benceno, pues, es sumamente estable, y lo cual no concuerda con la estructura donde están presentes varios dobles enlaces. ¿Y esto cómo se justifica? Se justifica por el hecho, aceptando de que estos electrones pi de los enlaces pi están en permanente movimiento, por lo tanto, hay estabilidad en el anillo. Esto es lo que acá que Coulé nos dice, ¿no? Que en la estructura que él propone es una estructura de resonancia que, debido a la compleja distribución de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con un enlace simple. Entonces, resonancia del benceno.
La resonancia, también saben ustedes a qué se refiere. Es una característica del enlace pi por el cual cambia de posición. Entonces tenemos acá la estructura, una de las estructuras canónicas se llama esta, porque no existen. En esta forma no existe. Ni en esta, ni en esta. Por eso se llaman estructuras canónicas. Una es estructura resonante de la otra. ¿Por qué? Porque esta estructura se diferencia de esta solo por la posición del enlace pi. ¿Cierto? Entonces, estas son las estructuras resonantes del benceno. Aquí está entre el 1,2. Ahora en el 1,2 ya no hay doble enlace. Resonó a la otra posición. Y finalmente, ya les había dicho que una forma más común de representar la fórmula estructural del benceno es pues con los 6 electrones en movimiento alrededor del anillo establecido por los enlaces sigma, el híbrido de resonancia. No está ni en esta forma ni en esta forma, sino está en esta forma donde los electrones pi están en permanente movimiento. Si hablamos ahora ya en términos de orbitales moleculares, en esta diapositiva lo que está mostrando es ya el anillo cíclico, el hexágono. Estos enlaces son enlaces sigma, que se están formando por superposición del orbital sp2 de este carbono con el sp2 de este otro carbono. Y a su vez el otro sp2 de este carbono con el sp2 de este, y así sucesivamente. Los 6 enlaces sigma del anillo bencénico se están formando por superposición de orbitales sp2 de los carbonos vecinos. Entonces acá estaría un sp2, el otro sp2, y con el hidrógeno se formará pues el otro enlace sigma entre el tercer sp2 de este carbono y el S del hidrógeno. Y acá se está simbolizando los orbitales p puros de cada carbono, porque cada carbono tiene un orbital p puro, los cuales también van a superponerse o solaparse y formar el enlace pi. Se formará acá un enlace pi, por acá otro enlace pi y por acá otro enlace pi. Los 3 enlaces pi, que hacen un orbital molecular sumamente gigante, grande, que se dividen en 2 nubes electrónicas. Una nube electrónica que se superpone por encima del anillo plano, el ciclohexano, y otra nube por debajo del anillo. Entonces, este es el orbital molecular gigante que forma la superposición de los orbitales p puros de los 6 carbonos presentes en el anillo bencénico. Entonces, si lo vemos tridimensionalmente al anillo bencénico, se ve pues, como dice la bibliografía, en la forma de un sándwich, donde el anillo ciclohexano estaría representando, no sé si la rodaja de jamón o de queso, lo que sé yo, y estas nubes electrónicas estarían representando las tapas de pan o galleta o como queramos, ¿no? Esa es la forma más objetiva como
se presenta el anillo bencénico. Acá seguimos viendo el anillo bencénico, acá ya con sus hidrógenos. Acá están los 3 enlaces sigma que tiene cada carbono, porque tiene hibridación sp2. Y acá tenemos los orbitales p puros de cada carbono, que se están superponiendo y formando 3 enlaces pi, que como no están fijos, están en resonancia, dan este orbital molecular gigante en forma de nubes que se superponen por encima y por debajo del anillo del ciclo hexano. Ahí tienen aquí ya en forma más, un poquito más clara. Bien, eso sería lo que es la estructura del anillo bencénico. Entonces, lo que hay que resaltar acá es que los electrones pi de los enlaces pi no están ubicados en forma permanente, sino están en permanente movimiento y dando lugar a un orbital molecular gigante de nubes, una nube electrónica que se divide en 2 partes. Y eso justifica la alta estabilidad de esta molécula. Bien, entonces en base a esa estructura podemos, o se afirma que que en general los hidrocarburos aromáticos son poliinsaturados. ¿Por qué? Porque a los hidrocarburos aromáticos los consideramos como que son derivados del anillo bencénico. Y estamos viendo que el anillo bencénico es poliinsaturado. Es tan pequeñito, pero tiene varios dobles enlaces. Y todos los derivados de este se denominan hidrocarburos aromáticos. Por otro lado, son estables. Ya les he dicho que son estables. Tienen poco o nada, son poco o nada reactivos. Asimismo, el benceno no experimenta reacciones de adición, sino experimenta reacciones de sustitución, como vamos a ver en adelante. Y todos los hidrocarburos tienen o presentan estructuras cíclicas, planas, y presentan la resonancia. Vamos a seguir explicando en adelante estas características. La resonancia, que es equivalente a los electrones deslocalizados, es decir, en movimiento. Generalmente presentan dobles uniones conjugadas, es decir, son halenos. Tienen dobles enlaces conjugados. Doble simple, doble simple. Es esto lo que les permite pues la resonancia. Que si no fueran conjugados, la resonancia no sería así de fácil. Bueno, se puede dar una fórmula general para los hidrocarburos aromáticos. Que nos estaría representando que la relación del número de hidrógenos al número de carbonos es igual al el número de hidrógenos es igual al número de carbonos menos un término X, donde X es un número par, 0, 2, 4, etc. Bien, tenemos los hidrocarburos aromáticos más comunes, ¿no? El benceno, por ejemplo. ¿Se cumple la fórmula general? Sí. Con X0. Para el naftaleno, con X.
el anthraceno y fenantreno con X4, ¿no? Entonces, esa sería una fórmula general para los hidrocarburos aromáticos. ¿Dónde se encuentran los hidrocarburos aromáticos? Fuentes de hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos simples, que se usan como material de partida para elaborar productos más complejos, provienen de dos fuentes principales: el carbón o hulla y el petróleo. El carbón es una sustancia mineral enormemente compleja, formada en mayor medida por grandes arreglos de anillos insaturados del tipo del benceno unidos entre sí. Cuando se calienta a 1000 grados centígrados en ausencia de aire, las moléculas de la hulla experimentan desintegración térmica, pirólisis, y destila una mezcla de productos volátiles llamada alquitrán de hulla. La destilación fraccionada posterior de esta mezcla produce benceno. La destilación fraccionada posterior de esta mezcla produce benceno, tolueno también, y otros derivados, tales como el sileno y otros. ¿Qué pasa con el petróleo, que es la otra fuente natural de los hidrocarburos aromáticos? El petróleo, a diferencia del carbón, consiste principalmente en alcanos y contiene pocos compuestos aromáticos. Sin embargo, durante la refinación del petróleo se forman moléculas aromáticas, cuando los alcanos se hacen pasar sobre un catalizador a una temperatura aproximada de 500 grados centígrados a altas presiones. Bien, esas serían las fuentes. Y ya debo decirles también que como trabajo encargado sobre este tema, me van a buscar una investigación bibliográfica sobre lo que son las fuentes de los hidrocarburos aromáticos, o métodos, mejor en forma general, métodos de obtención de hidrocarburos aromáticos. Estas son fuentes naturales, pero además de las fuentes naturales, pues hay métodos sintéticos para obtener los hidrocarburos aromáticos, especialmente el benceno. Entonces, un trabajo ya les queda de hacer investigación bibliográfica sobre los métodos de obtención del benceno y derivados, es decir, de los hidrocarburos aromáticos. Vamos a ver entonces ahora las propiedades físicas del benceno y derivados, por supuesto. Como que son hidrocarburos, como cualquier hidrocarburo general, son compuestos de baja polaridad, porque en su estructura solo presentan carbono e hidrógeno, cuya diferencia de polaridad o de electronegatividad, es muy pequeña. Por lo tanto, así como los hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos aromáticos presentan baja polaridad. También son insolubles en agua, de manera similar que los hidrocarburos alifáticos, insolubles en agua. Y también son menos densos que el agua. Estas tres propiedades son totalmente generales al de los hidrocarburos. Porque con los hidrocarburos alifáticos también sabemos que son de baja polaridad, son insolubles en agua, son menos densos que el agua. Ahora veamos un poquito ya que se va a diferenciar a los alifáticos. Hasta no hace mucho, y a pesar de su inflamabilidad, el benceno se usó ampliamente como disolvente.
Este uso ha desaparecido prácticamente una vez que fue demostrado que el benceno es un cancerígeno. Bueno, esto ya es El tolueno, que es otro hidrocarburo aromático de bastante importancia. Tolueno ha reemplazado al benceno como disolvente orgánico barato, porque tiene propiedades similares como disolvente y no se ha demostrado que sea cancerígeno en los sistemas celulares y a los niveles que lo es el benceno. Bueno, esto ya, más que propiedad, es una aplicación. La parte de la nomenclatura ya lo saben ustedes. Radical fenilo, el bencilo, eso que siempre les he ido recalcando, ¿no? El fenilo es un grupo arilo que se forma cuando se elimina un hidrógeno del benceno. Y bencilo es un grupo alquilo que se deriva eliminando un átomo de hidrógeno del grupo metilo del tolueno. Eso no creo que se hayan olvidado. Bueno, los derivados monosustituidos, algunos nombres comunes, ya en este caso de compuestos aromáticos, ya no son únicamente estos, ya no son hidrocarburos, sino ya son compuestos aromáticos, o sea, derivados de los hidrocarburos. Tenemos, bueno, fluorobenceno, bromobenceno, nitrobenceno, etilbenceno, tolueno, fenol, anilina, etc. De los disustituidos, ya saben que hay isómeros ortometapara, como entre los hidrocarburos más importantes tenemos los silenos, ¿no? El ortosileno, el metasileno y el parasileno. Todo esto es lo que se refiere a las propiedades físicas. Antes de pasar a las propiedades químicas, es decir, a las reacciones de los hidrocarburos aromáticos, vamos a ver un poquito más, ampliar la parte estructural del anillo bencénico. Y también tenemos que ver qué es la aromaticidad. Algunos aspectos que quizás en estas diapositivas no estos ya son características químicas. Una característica muy resaltante de los hidrocarburos aromáticos es su elevada estabilidad, ¿verdad? Bueno, acá tenemos algunas características estructurales del benceno. Ángulos de enlace, 120 grados, como que le corresponde pues por el tipo de hibridación que presentan los carbonos del benceno. Hibridación sp2, ángulo de enlace, 120 grados. La longitud de enlace no es ni 1,5 ni 1,3, es la mitad, o sea, un promedio, que es 1,39,7. Y todos los enlaces carbono-carbono miden igual. Que si estuvieran en forma permanente los dobles enlaces, en forma fija, no sería pues la forma del anillo bencénico regular, sería totalmente irregular. Más corto, más largo, corto, largo, corto y largo, ¿no? No sería. Pero como no están en forma permanente los electrones pi en posiciones fijas,
se genera pues un anillo regular donde la longitud de enlace es igual para todos. 6 orbitales P se combinan para dar 3 orbitales de enlace con 6 electrones pi. 2 orbitales de no enlace y un orbital de antienlace. Bueno, esto vamos a ver en lo que es aromaticidad. Algunas características del benceno son que presenta una estabilidad poco usual. El calor de hidrogenación, que debe ser de 150 kilojoules por mol, es menos negativo con respecto a un trieno cíclico. Bueno, ya hemos visto que es un hexágono plano. Los ángulos de enlace son de 120 grados. La distancia del enlace carbono-carbono son de 1,39 angstros. Bueno, una de las características ya en este caso de características químicas es que da reacciones de sustitución, más no reacciones de adición. El híbrido de resonancia es una estructura intermedia entre las dos estructuras de línea enlace. Un factor más importante es el número de electrones en el orbital cíclico. Veamos acá. Estos son anulenos. ¿A qué se llaman anulenos? Son compuestos compuestos cíclicos que presentan dobles y simples enlaces en forma conjugada. Esos en general se llaman anulenos. Los hidrocarburos aromáticos no son todos los anulenos. Para ser aromáticos tienen que cumplir ciertas condiciones. No todos los anulenos son aromáticos. Por ejemplo, el ciclobutadieno no es aromático. Bueno, el benceno es aromático y este ciclooctatrieno o tetraeno, perdón, no es aromático. Hay una regla que nos permite identificar entre los anulenos cuáles son aromáticos y cuáles no son aromáticos. Y esta regla es la regla de Huckel. Y Huckel dice que todo compuesto, todo anuleno o todo compuesto cíclico con dobles enlaces conjugados son aromáticos cuando cumplen la regla por el cual 4n más 2 electrones, cuando tienen electrones pi que cumplen con 4n más 2, donde los electrones pi, donde n es un número entero. Si aplicamos esta regla y n no nos da un número entero, no es aromático. Pero si aplicamos esta regla en el que el número de electrones pi es igual a 4n más 2 y nos da n un número entero, ese sí es aromático. La regla de Huckel, la cual se basa en cálculos empíricos. Una molécula plana, cíclica, con enlaces sencillos y dobles alternados, que es equivalente a decir que una molécula o un anuleno tiene estabilidad aromática si se tiene 4n más 2 electrones pi, donde n es un número entero. Veamos, por ejemplo, acá. Número de electrones pi igual a 4. ¿Cierto? Si este 4 igual a 4n más 2, sería 4
igual a 4n más 2. Por lo tanto, n sería igual a 4 menos 2 sobre 4. O sea, 2 sobre 4 igual a 1/2. De acuerdo a la regla de Huckel, este no es aromático. En cambio, este sí. Número de electrones pi, 6. 6 igual a 4n más 2. De donde 6 menos 2 igual a 4n. Por lo tanto, n igual a 4 sobre 4 igual a 1. Por lo tanto, como da número como n da un entero, es aromático. Para este, número de electrones pi, 8. 8 igual a 4n más 2. 8 menos 2 sería 6 igual a 4n. De donde n sería igual 6 entre 4. Tampoco va a dar un número entero. Acá. 10 igual a 4n más 2. ¿No? 10 electrones pi. Igual a 4n más 2. 10 menos 8 igual a 4n. De donde n sería 8 entre 4 igual a 2. Este sí es aromático. De esa manera empírica también podemos saber si un anuleno es o no aromático. Por otro lado, para n igual 1, bueno, esto está calculando para el benceno, ¿no? N igual a 1. 4n más 2 igual a 6. 6 entre 6 igual a 1. Por lo que el benceno es estable y los electrones pi están deslocalizados. Bien. El ciclo octatetraeno tiene 4 dobles enlaces y reacciona. Bueno, en el caso del ciclo octatetraeno, hicieron la prueba, ¿no? Como que no sale aromático. Hicieron la prueba de hacer reacción con bromo, con permanganato de potasio, cloruro de hidrógeno, y se observó pues que dio las reacciones de adición. Y eso nos hace ver que no es pues aromático, es sumamente reactivo. Con bromo dará el dibromo, ciclooctano, no el dibromo, a cada doble enlace entonces sería octabromo, ciclooctano. Con el permanganato de potasio va a dar un compuesto de oxidación. Y eso no pasa con el benceno. Y con el cloruro de hidrógeno nos va a dar un compuesto también tetraclorado. Entonces, esto hace confirmar que la regla empírica funciona. Bien. Ahora sí vamos a ver lo que es la aromaticidad. Porque hoy en día a este grupo de hidrocarburos ya a los hidrocarburos aromáticos ya no se les llama aromáticos por el carácter organoléptico que podrían presentar esto, sino este término de aromaticidad pues tiene explicación ya de carácter estructural. ¿A quiénes se llaman compuestos aromáticos? Para que un compuesto sea aromático, debe tener una nube cíclica. Primeramente, un compuesto aromático se caracteriza por tener una estructura cíclica, una nube cíclica ininterrumpida de electrones pi por arriba y abajo del plano de la molécula. Ese es un requisito estructural que debe presentar
un compuesto para ser aromático. Una nube cíclica, como la del benceno, ininterrumpida, de electrones pi por arriba y abajo del plano de la molécula. La nube pi debe contener un número impar de pares de electrones pi. Eso hay que entender. La nube pi debe contener un número impar de pares de electrones pi. Por ejemplo, el benceno tiene una nube pi igual a 3, que es impar. ¿No es cierto? 3 pares de electrones pi presenta el benceno y cumpliría con este requisito. De la nube pi debe contener un número impar de pares de electrones pi. La regla de Huckel. Un compuesto aromático es cíclico. O sea, para Huckel define un compuesto aromático como que es un compuesto cíclico, plano, y su nube ininterrumpida de electrones pi debe contener 4n más 2 electrones pi, donde n es un número entero. Entonces, en resumen, un compuesto aromático debe cumplir con la regla de Huckel, donde el número de electrones pi debe ser igual a 4n más 2, con n igual a un número entero. Los hidrocarburos monocíclicos con enlaces sencillos y dobles alternados se llaman anulenos, es lo que les decía, ¿no? Los hidrocarburos monocíclicos con enlaces sencillos y dobles alternados se llaman anulenos. Aquí tenemos ejemplos de anulenos. Un compuesto monocíclico, todos son monocíclicos, todos tienen enlaces dobles y simples, alternados o conjugados. Entonces son anulenos. No todos los anulenos son aromáticos. El ciclobutadieno y el ciclooctatetraeno no son aromáticos porque tienen un número par de pares de electrones pi. A ver, el número de pares de electrones pi. ¿Cuántos pares de electrones pi tiene el benceno? 3 pares. El número de pares de electrones pi es impar, 3. Mientras que el número de pares de electrones pi en el ciclobutadieno es 2, ¿no es cierto? Y sería un número par, por lo tanto no es aromático. El número de pares de electrones pi del ciclooctatetraeno es 4, un número par, por lo tanto no es aromático. El ciclobutadieno y ciclooctatetraeno no son aromáticos porque tienen un número par de pares de electrones pi. El ciclobutadieno 2 y el ciclooctatetraeno 4. Por lo tanto, el ciclooctatetraeno no es plano, no es plano. Y como no es plano, ¿no es cierto? Como no es plano, el anillo o la nube de electrones pi es pues interrumpida y por lo tanto no cumple tampoco eso de poseer una nube de electrones pi ininterrumpido por ser el anillo, por no tener el anillo una forma plana. Mientras que estos policíclicos sí son aromáticos, porque cumplen con las reglas de aromaticidad. Estas son pues las reglas de aromaticidad. Tienen que ser cíclicos, planos, con nubes de electrones pi ininterrumpidos. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades químicas
del benceno y sus derivados, es decir, de los hidrocarburos aromáticos. A ver, esto es lo que es la aromaticidad. Ahora vamos a ver. Las propiedades del benceno, propiedades químicas. Desde el punto de vista químico, lo más... también esto todavía antes tengo que hacerles eso. La gran estabilidad que presenta el benceno y en general los hidrocarburos aromáticos se ha explicado o queda explicado por la energía de resonancia alta que presentan estos compuestos. En el caso del benceno se ha determinado cuantitativamente la energía de resonancia que éste presenta. ¿Cómo se ha calculado cuantitativamente la energía de resonancia? Calculando el calor de hidrogenación de esta molécula. Para calcular el calor de hidrogenación del benceno, lo que se ha desarrollado es calcular primero la hidrogenación del ciclo hexeno, para luego ver el calor de hidrogenación del ciclo hexadieno y finalmente el calor de hidrogenación del benceno, que aparentemente podríamos pensar en un ciclo hexatrieno, pero el ciclo hexatrieno no existe. Entonces, el calor de hidrogenación del ciclo hexeno experimentalmente fue determinado y se llegó a un valor de 28,6 kilocalorías por mol. O sea, al adicionar, como el ciclo hexeno es un compuesto, es un hidrocarburo cíclico insaturado, es susceptible a la reacción de adición, en este caso a la reacción de hidrogenación o adición de hidrógeno. Cuando se hidrogena el ciclo hexeno, se obtiene o se desprende 28,6 kilocalorías por mol. O sea, el calor de hidrogenación del ciclo hexeno es 28,6 kilocalorías por mol. Luego se hizo la hidrogenación del ciclo hexadieno. El ciclo hexadieno debe ser conjugado, o sea, el 1,3 ciclo hexadieno y por otro lado el 1,4 ciclo hexadieno, que son dos compuestos diferentes. Uno es conjugado y el otro es alterno. Cuando se hace el cálculo del calor de hidrogenación del ciclo del 1,4 ciclo hexadieno, imaginen acá otro doble enlace, y tendríamos el 1,4 ciclo hexadieno. La hidrogenación obviamente requerirá 2 moles de hidrógeno y se obtendrá el ciclo hexano. Y se obtiene un calor de hidrogenación de 57, kilocalorías. No. Primero, calculamos el calor de hidrogenación teórico. Sería, pues, el doble del
del calor de hidrogenación del ciclohexeno, que vendría a ser 57,2 kilocalorías por mol. Al hacer experimentalmente esa hidrogenación, se obtuvo un calor de hidrogenación de 57,4 kilocalorías por mol. Los calores de hidrogenación, tanto experimental como el teórico, del 1,4 ciclohexadieno, que es un compuesto, un dieno alternado, son muy similares, no varían, sino en unas décimas de kilocalorías. Sin embargo, cuando se hace o se calcula el calor de hidrogenación del 1,3 ciclohexadieno, vale decir, el doble enlace en esta posición conjugada, doble, simple, doble, 1,3 ciclohexadieno, se hace el cálculo del calor de hidrogenación teórico primero, y nos daría, pues, 57, el teórico, 57,2 kilocalorías, ¿verdad? El teórico, 57, o sea, el doble del calor de hidrogenación del ciclohexeno. Claro. Y el calor de hidrogenación experimental que se obtuvo al hidrogenar el 1,3 ciclohexadieno fue pues de 55,4 kilocalorías por mol. Este es el experimental. Haciendo una comparación con el calor de hidrogenación teórico, hay una pequeña diferencia. Ya no es de 0,2 como en el caso del ciclo del compuesto alternado, del 1,4 ciclohexadieno, sino un poquito menor. Entonces, esto hace pensar que en los compuestos conjugados, o que los compuestos conjugados tienen calores de hidrogenación ligeramente menores a los compuestos alternados. Y finalmente, el benceno, que tiene 3 insaturaciones, al reaccionar necesitarían 3 moles de hidrógeno para pasar a ciclohexano, o sea, para hidrogenarse en su totalidad. Entonces, el benceno, que tiene 3 insaturaciones, pero al reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno para 3 dobles enlaces, deberían liberar teóricamente el triple de energía que desprende la hidrogenación del ciclohexeno, o sea, 3 por 28, que sería 85,8 kilocalorías. Teóricamente debería requerirse, pues, 85,8 kilocalorías por mol. Pero experimentalmente se liberan solamente 49,8 kilocalorías por mol. Es mucho menor a la energía liberada, a la energía teórica liberada. Esa diferencia que existe entre el calor de hidrogenación teórico del benceno con el calor de hidrogenación experimental se llama, pues, la energía de resonancia, que justifica la gran estabilidad del anillo bencénico. Y eso mismo se produce con el resto de los hidrocarburos aromáticos. Por eso, en consecuencia, el benceno tiene alrededor esta diferencia de 85,8 menos 49,8, que vendría a ser 36 kilocalorías mol, explica la gran estabilidad de los hidrocarburos aromáticos. Y a esa energía liberada, o a esa diferencia de energía, se llama energía de resonancia. Energía de
resonancia. O sea, cuando se hidrogena el benceno, experimentalmente, solo se libera 48,9 kilocalorías por mol, cuando la teórica debería ser 85,8 kilocalorías. Entonces, esta gran diferencia de energía de hidrogenación nos demuestra o justifica la gran estabilidad que presentan el benceno y también el resto de los hidrocarburos aromáticos. Y a la diferencia esta, que es 36 kilocalorías, se llama energía de resonancia. Acá está en forma esquemática. Veamos. Primero, aquí está la relación o el cambio de energía de hidrogenación de los diferentes compuestos insaturados del ciclo hexano. Primero, se hidrogena el ciclo hexeno. Por hidrogenación del ciclo hexeno se llega al ciclo hexano, obviamente, adición de 2 átomos de hidrógeno. Al hidrogenar el ciclo hexeno y pasar a ciclo hexano, se libera 28,6 kilocalorías. Bien. Ahora, al hidrogenar el 1,4 ciclo hexadieno y pasar también a ciclo hexano, en forma teórica se libera 57,4 kilocalorías, que es el doble de la energía de hidrogenación del ciclo hexeno. Pero experimentalmente se obtuvo una energía de hidrogenación solo de 55,4 kilocalorías. No, estoy yo mal. No, esto es el 1,3. En el caso del 1,4 ciclo hexadieno, tanto la energía de hidrogenación teórica como la energía de hidrogenación experimental son muy similares. Mientras que en la hidrogenación del 1,3 ciclo hexadieno, que a diferencia del 1,4 ciclo hexadieno, este es conjugado, mientras que este es alternado. En el alternado, el calor de hidrogenación experimental y teórico son muy similares, mientras que en la hidrogenación de este ciclo hexadieno, pero que es conjugado, se tiene una ligera diferencia del calor de hidrogenación. El teórico es 57,2 kilocalorías por mol, mientras que el experimental es 55,4 kilocalorías. Hay una diferencia de energía de hidrogenación de 1,8 kilocalorías que ya nos está indicando que el calor de hidrogenación de los dienos conjugados es menor al calor de hidrogenación de los dienos alternos. Ahora, si pasamos al benceno, vemos que al hidrogenar el benceno, ¿cierto?, deberíamos tener teóricamente un calor de hidrogenación de 85,8 kilocalorías. Sin embargo, el calor de hidrogenación experimental del benceno solamente es 49,8 kilocalorías, lo cual nos hace ver la gran diferencia de energía de resonancia de este compuesto
por tener 3 enlaces dobles conjugados. Y al encontrarse un calor de hidrogenación bastante diferente al calor de hidrogenación teórico en el caso del benceno, pues se explica la gran estabilidad de este anillo. Y la diferencia de energía de hidrogenación o calor de hidrogenación teórico del anillo bencénico con el calor de hidrogenación experimental es de 36 kilocalorías. Restando 85,8 menos 49,8, obtenemos 36. A esa diferencia del calor de hidrogenación del valor teórico y el valor experimental se conoce como energía de resonancia. Entonces, el benceno tiene una alta energía de resonancia. Y esa alta energía de resonancia justifica la alta estabilidad de este compuesto, que es totalmente similar al resto del grupo de hidrocarburos aromáticos. Entonces, el benceno y sus derivados se caracterizan por presentar una energía de resonancia alta. No sé si ha quedado claro. Si hubieran preguntas, por favor. A ver cuántos están. Están 16 estudiantes. Hasta acá, sobre todo esta parte de la energía de resonancia. ¿Está claro? Si no, hagan las preguntas para poder aclarar. A lo mejor no he sido no ha estado muy clara la forma como lo he explicado esto de la energía de resonancia. El benceno y los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por tener una alta energía de resonancia. Quería ver. Si no llamo. Profesora, disculpe. Sí. Dime. La estabilidad del benceno, nos está hablando que era por la resonancia que presenta, y eso se puede deber a la posición en que tienen los orbitales pi. Como usted ha dicho, forma como una especie de nube electrónica, entonces eso es lo que influencia también para que tenga esa estabilidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como que en el benceno, ¿dónde está esto? La estructura del benceno. Como que en el benceno, los electrones pi, los 6 electrones pi, estos 6 electrones pi, no están en forma permanente en determinadas posiciones, sino están en permanente movimiento, dando lugar a estas nubes, ¿no es cierto? Cuando se hace la reacción de hidrogenación o cualquier reacción de adición, no va a ser pues fácil que el reactivo electrofílico se una rápidamente a los carbonos entre los que se encuentra el doble enlace o los electrones pi, porque estos están, por el contrario, como esquivando, ¿no? Al estar en permanente movimiento, están como que esquivan de que se les unan, pues, electrófilos. Y de ahí que el calor, que la estabilidad se incrementa para los anillos que tienen, o en los que los electrones pi están en permanente resonancia. Es como que estos electrones pi están pues esquivando.
Mientras que cuando están los electrones pi en posiciones fijas, como es en el como es en este caso de posiciones alternas, no hay conjugación, no están estos en resonancia. Entonces estos electrones pi rápidamente frente a un electrófilo va a ceder y se va a unir los electrófilos aquí y acá el nucleófilo y se va a producir la reacción de adición fácilmente. Entonces, como dice Vianney, pues la gran estabilidad que presentan frente a las reacciones de adición que presentan los compuestos aromáticos se debe a que los electrones pi están pues en constante movimiento generando evitando o reduciendo la capacidad de adición. Vean, pues, esta sería, si no hubiera esto de la resonancia, esta sería la forma del benceno. Doble enlace corto, simple enlace largo, doble enlace corto. Esto sería el ciclo hexatrieno y esto no existe. La forma como están los electrones pi en el ciclo hexano, los 6 electrones pi es en forma resonante, generando un hexágono regular. Si fuera esta la forma, la estructura molecular del benceno, tendría también un calor de hidrogenación, presentaría un calor de hidrogenación igual a 82,2 kilocalorías. Y esto experimentalmente se ha demostrado que no es. El calor de hidrogenación del anillo bencénico es de 49,8 kilocalorías, habiendo una diferencia de 36 kilocalorías frente a la energía de resonancia, que sería la de un ciclo hexatrieno. Entonces, de esta manera, pues, se demuestra que la estructura del benceno no es equivalente a la de un ciclo hexatrieno, sino es a la de un anillo hexagonal, plano, regular. No sé si ha quedado claro la pregunta de Vianney. Vianney es la que ha preguntado, ¿verdad? ¿Se aclaró o quedó claro su pregunta, señorita? Vianney. Sí. No le escucho. Profesora, creo que su conexión está fallando la compañera, pero dijo que sí. Ya. A ver, debe ser de ella, ¿no? Pero déjese ya, bueno. Si hay algo más que aclarar. Otra vez creo que va a fallar. A ver, por favor. Ahora hay cualquiera de ustedes pregunte. No sé, quizás otra vez no hay audio para... Otra vez que se corta.
ver, Melania. Melania. O Viani también. Sí, profesora. Ah, ya se escucha. Muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, si hubiera alguna pregunta más. ¿Alguien más que quiera preguntar? Entonces, nuevamente, la estructura o la fórmula estructural del benceno, poco usual del benceno, se está demostrando a través del calor de hidrogenación calculado experimentalmente para esta molécula. Bien, no olvidar que en el benceno todos sus enlaces carbono-carbono tienen la misma distancia. La densidad electrónica en los 6 enlaces carbono-carbono es idéntica. La estructura es plana. Bueno, hexagonal no hay que dudar. Los ángulos son de 120 grados. Cada uno de los carbonos tiene hibridación sp2 y tiene un orbital p perpendicular al plano del anillo de 6 miembros. Esa es la estructura del benceno, que es poco usual. No es esta la estructura del benceno. Es un plano hexagonal regular. Bien, ahora vamos a irnos ya a las propiedades químicas. A las propiedades químicas. En el caso del benceno, el benceno, como ya dije, se caracteriza por su alta estabilidad. Es decir, es poco o nada reactivo. Ya hemos explicado por qué. Por el efecto de resonancia. Representan sus electrones pi. Y las reacciones que caracterizan al benceno, en forma contraria al que debería ser las reacciones de adición por la abundancia de electrones de enlaces dobles, estos no son susceptibles a las reacciones de adición, sino las reacciones características del benceno son pues las reacciones de sustitución electrofílica. Eso es lo que vamos a ver. Propiedades químicas. Hemos visto toda la aromaticidad.
Reacciones de sustitución electrofílica. Estamos con las propiedades físicas. Bien. Reacciones o propiedades de los hidrocarburos aromáticos. Todo lo vamos a ver siempre en base al benceno. Les decía que a pesar que el benceno y sus derivados se caracterizan por la presencia de muchos enlaces dobles, estos no presentan las reacciones de adición. Las reacciones de adición requieren de muchas condiciones drásticas de reacción. Por la aromaticidad, ¿no?, que presentan estos. Entonces, las reacciones características del benceno y sus derivados, es decir, de los hidrocarburos aromáticos, son las reacciones de sustitución electrofílica. ¿Por qué son características las reacciones de sustitución electrofílica en el benceno y sus derivados? Porque claro, como que el benceno tiene alta densidad electrónica, tiene un comportamiento fuertemente nucleofílico, porque es capaz de ceder electrones de la alta densidad electrónica que presenta. Entonces, frente a los electrófilos, este va a actuar como un nucleófilo, ¿no? Y las reacciones de sustitución electrofílica de mayor importancia por ser también más sencillos son la halogenación, la nitración, la sulfonación, la alquilación y la acilación. ¿En qué consiste una reacción de sustitución electrofílica? Una reacción de sustitución electrofílica consiste fundamentalmente en la sustitución de un átomo de hidrógeno, en el caso del benceno, de uno de sus átomos de hidrógeno, cualquiera. Eso también es importante manifestar, que si bien el benceno tiene 6 átomos de hidrógeno, todos unidos a cada uno de los carbonos presentes, todos esos hidrógenos son estructuralmente iguales entre sí. ¿Por qué? Porque están unidos también a carbonos estructuralmente iguales. Todos son carbonos terciarios. Entonces, todos los hidrógenos son estructuralmente iguales. Por lo tanto, en las reacciones de sustitución electrofílica consiste en la sustitución de cualquiera de los átomos de hidrógeno por un electrófilo. En el caso, por ejemplo, de la halogenación, consiste pues en tratar el benceno con un halógeno que normalmente puede ser el bromo o el cloro. No el flúor, por ser muy reactivo. Y no mucho el yodo, por ser ya también de muy baja reactividad. Los halógenos que se utilizan en la halogenación del benceno normalmente son el bromo y el cloro. Entonces, en la halogenación lo que va a ocurrir es que cualquiera de los hidrógenos del anillo bencénico va a ser sustituido por un átomo de bromo, si es que se hace la bromación, o por un átomo de cloro, si es que el halógeno utilizado va a ser el cloro. Y nos generará como producto
el derivado monohalogenado, que si es el bromo nos dará el bromobenceno y si es el cloro nos dará el clorobenceno. Bien, estas reacciones de sustitución electrofílica requieren de ciertas condiciones de reacción, no son muy sencillas, requieren de condiciones de reacción que generalmente son presencia de catalizadores y también presencia de condiciones de temperatura y presión altas. ¿Ya? En el caso de la halogenación, por ejemplo, no va a haber halogenación si no hay en medio de la reacción el catalizador, como catalizador un ácido de Lewis. El ácido de Lewis, el catalizador, pues es el que genera el electrófilo. En este caso va a ser un bromonio. En la siguiente clase vamos a hablar ya de los mecanismos de reacción, de las reacciones de sustitución electrofílica. Por ahora solamente lo voy a manifestar en forma muy general. Entonces, en el caso de la halogenación es necesario utilizar un ácido de Lewis como catalizador. En ausencia del catalizador, en este caso de los ácidos de Lewis, no será posible la halogenación. En la nitración, igualmente, la nitración se lleva a cabo en presencia de ácido sulfúrico como catalizador y también utilizando temperaturas altas. El ácido sulfúrico va a hacer la generación del electrófilo nitróneo que va a atacar al benceno y va a generar el nitrobenceno. Si la reacción no presenta o no hay presencia en la reacción de ácido sulfúrico y calor, tampoco será posible la reacción de nitración. En el caso de la sulfonación se lleva a cabo con ácido sulfúrico fumante, que se caracteriza por ser un ácido sulfúrico concentrado rico en el gas trióxido de azufre. El trióxido de azufre ya tiene pues características electrofílicas que ataca al benceno y se forma el derivado monosustituido, que es el ácido benceno sulfónico. Y para el caso de la alquilación, también es necesario la presencia de un catalizador, que también es un ácido de Lewis, que va a hacer que el compuesto halogenado con el que se va a tratar el benceno se descomponga en un radical con carga positiva, un carbonio, y generando así el alquil benceno como producto. Y todavía acá faltaría la acilación. La acilación consiste en tratar el benceno con un derivado, con un haluro de ácido. Primero diré, ¿en qué consiste la alquilación? Sí, en forma general. La alquilación consiste en tratar el benceno con un alquil benceno. Consiste en tratar el benceno con un haluro de alquilo. Por ejemplo, en este caso, el bromuro de etilo. Entonces, la alquilación consiste en tratar el benceno con un haluro de alquilo. En este caso está tratando con un bromuro de etilo, en presencia de ácido de Lewis, para generar el alquil benceno. En este ejemplo, el etil benceno.
La otra reacción de sustitución electrofílica importante que en esta diapositiva no está es la acilación, que consiste en tratar el benceno con un haluro de ácido. Por ejemplo, podría ser el bromuro de acetilo, ¿no? Un bromuro o un alquil. Un haluro de acilo, no de alquilo, sino de acilo, en presencia de ácido de Lewis, y nos va a dar pues una cetona aromática. Bien, esas son las 5 reacciones de sustitución electrofílica muy importantes. En la siguiente clase vamos a explicar con los mecanismos de reacción correspondientes. Lo que quiero que en esta clase ya quede claro es que las reacciones de adición no son susceptibles para los hidrocarburos aromáticos. Es una característica importante en cuanto a propiedades químicas que los hidrocarburos aromáticos, a pesar de tener o presentar muchos enlaces dobles en su estructura, no son susceptibles a las reacciones de adición, y que más bien las reacciones características de los hidrocarburos aromáticos son las reacciones de sustitución electrofílica. Eso sería todo por hoy. Si tuvieran preguntas, y si no, daré algunas indicaciones. Profesora, ¿Sí? Perdón. Profesora, no sé si podría pasarlo, la grabación en internet está súper lenta y por momentos le escuchaba y por momentos no pude escucharlo. Colega, estoy en clase, por favor, en 10 minutitos. Sí, ella está como... Sí, ella es la titular, ya. Ella es la titular, ya, hasta luego. Ya, me decía... Le decía, profesora, que no sé si podría pasarlo la grabación. No pude escucharle en muchas ocasiones. Mi internet está muy lento y se entrecortaba. No llegué casi a entenderle. No sé si podría pasarle la grabación o subirlo. Ya está bien, ¿Algo más? ¿Preguntas? Todo claro, profesora. Ivonne Flores. ¿Alguien más que quisiera decir